Hoy les voy a hablar de Ana. Ana es una mujer luchadora y su caso me va a permitir poder explicarles algo muy importante sobre los embarazos en mujeres mayores de 35 años y el por qué las cosas que estamos haciendo ahorita pueden más bien perjudicar la evolución normal de un embarazo en una mujer de esta edad. Quédense enganchados al video, quédense hasta el final, que es un video muy importante para poder establecer pautas que nos permitan llevar a una mujer con un embarazo de más de 35 años a feliz término. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Hoy quiero hablarles del caso de Ana. Ana es una mujer la cual vivió toda su vida luchando, perseverando, alcanzando sus sueños. Una mujer que estudió, una mujer que se preparó, logró ser profesional. Por supuesto, fue avanzando en edad, pero fue logrando sus objetivos personales. Una mujer realmente feliz porque ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida. Y posterior a los 30 años, por supuesto, ya vienen otros objetivos. Es una mujer que se enamora, es una mujer que se casa y resulta que posterior a los 35 años decide tener un hijo. Una mujer que sale embarazada y por supuesto con muchas ilusiones, muchos sueños, pero con cierto grado de temor porque no tiene conciencia plena de lo que implica tener un embarazo ya a la edad que ella tiene. Por supuesto, Ana acude a un centro de salud donde le hacen su primera consulta y en la primera consulta, cuando ven la edad, su primer embarazo, lo primero que le dicen sin ni siquiera evaluar, sin ni siquiera tener algo concreto, antecedentes, etcétera, que es un embarazo de muy alto riesgo, que tiene que pasar todo el embarazo acostada, con las piernas hacia arriba, que debe tener un reposo absoluto para que ese embarazo se pueda dar, porque de lo contrario, por su edad, por ser, y utilizando ese término macabro, diría yo, añosa, entonces puede tener problemas serios, que puede perder a su bebé, se le puede subir la tensión, ciertas cosas que es cierto, pueden ocurrir, pero que no podemos, sin ni siquiera tener una evaluación completa, poder dar ese tipo de conclusiones. Por supuesto, Ana, una mujer preparada, una mujer que tiene un grado de conciencia importante acerca de su situación, se preocupa muchísimo, le afecta desde el punto de vista emocional, le afecta desde el punto de vista con su pareja y bueno, es un problema serio porque aun cuando no hubo ni siquiera una evaluación profunda, ya la etiquetaron. Primero la etiquetaron de añosa y segundo la etiquetaron de una mujer que muy probablemente iba a perder a su bebé. Y esto es un error y yo quiero enfocarme en primer lugar en esto, ya que esto es un error grave que cometemos en la consulta prenatal. Vamos a ponerlo en este punto. El embarazo de una mujer de mayor de 35 años implica algunos riesgos, ¿verdad? Se incrementan algunos riesgos. ¿Cuáles riesgos? En primer lugar, las cromosomopatías, es decir, hay un incremento del riesgo, por ejemplo, de que presente síndrome de Down, el bebé. Tenemos, por supuesto, de las patologías más importantes que afectan la morbimortalidad, como son la preeclampsia, la diabetes gestacional, problemas como el parto pretérmino, recién nacidos de bajo peso, aumenta el riesgo de pérdidas fetales tempranas. Por supuesto que todo esto está presente y existe la posibilidad de que pueda ocurrir, pero son riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en la consulta hacemos una evaluación exhaustiva, establecemos los antecedentes, si es una mujer sana, es una mujer con un peso normal, es una mujer que no tiene comorbilidades, por supuesto que llevando un control de embarazo de una manera adecuada, cubriendo todos estos aspectos y realizando las evaluaciones precisas y las intervenciones que debamos realizar en el momento preciso,
los riesgos se van a disminuir. Y medidas como por ejemplo reposo absoluto por todo el embarazo con las piernas hacia arriba es una medida que termina causando lo que se llama sedentarismo. Y el sedentarismo es un factor de riesgo para prácticamente todas las patologías que afectan el embarazo. Por lo que decirle a una mujer que pase todo el embarazo en reposo, estaríamos más bien incrementando los riesgos. De ahí la importancia de canalizar las cosas de manera distinta. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, lo ideal sería que toda mujer mayor de 35 años que decida tener un embarazo debe tener una consulta preconcepcional. Esta puede ser realizada de 3 a 6 meses antes del embarazo, donde vayamos a realizar una evaluación exhaustiva en busca de factores de riesgo, de patologías que pueda tener la paciente, es decir, hacer diagnósticos como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes mellitus, lo que es la obesidad, control de la obesidad, tratar de que la paciente cambie el estilo de vida para tener un estilo de vida más saludable antes de salir embarazada. Eso sería lo ideal. Pero en el mundo en que vivimos es muy complejo y generalmente la mujer sale embarazada sin tomar ninguna medida especial previamente. Entonces, partiendo de esto, esa primera consulta del control prenatal es decisiva para poder encauzar a esta paciente de una manera correcta. Porque si le decimos a la paciente en la primera consulta que es un embarazo de altísimo riesgo y que hay altísimas probabilidades de que pierda al bebé, de que tiene que estar en reposo absoluto, esto puede traer como consecuencia que desde el punto de vista de la esfera mental, psicológica de la paciente, esto lleve a que tenga problemas mucho más graves que los problemas reales que pueda tener por su edad, trayendo como consecuencia que puede ocurrir un evento negativo durante su embarazo. Tenga, por ejemplo, problemas como la tocofobia o inclusive decida interrumpir el embarazo porque siente que va a tener un problema grave de salud. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué intervenciones debemos hacer? Bueno, en primer lugar, en esa primera consulta debemos realizar despistaje de las principales patologías, como por ejemplo hipertensión arterial. Paciente debemos tomarle la tensión, inclusive hacerle control de tensión para establecer si es una paciente que pueda tener hipertensión arterial y si no lo tiene, establecer el riesgo de preeclampsia entre la semana 11 y 13, que este tiempo es fundamental para una mujer mayor de 35 años. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, también se incrementa el riesgo de cromosomopatías, es decir, como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces, entre la semana 11 y 13 se realiza la ecografía morfogenética del primer trimestre, donde nos va a permitir poder, mediante una evaluación exhaustiva de ciertos signos ecográficos, establecer el riesgo que puede tener esta paciente de una cromosomopatía o una alteración genética de su bebé. Y en este mismo tiempo, entre estas mismas semanas, se hace el despistaje de preeclampsia. Se hace un estudio ecográfico Doppler de la arteria uterina, esto en conjunto con la tensión arterial y otros parámetros que se establecen allí, desde el punto de vista de algunos elementos bioquímicos. Ya esto lo hemos visto en videos anteriores y esto nos va a permitir hacer despistaje. ¿Para qué? Para tomar medidas tempranas que nos permitan reducir el riesgo. Y otra medida que debemos tomar, lejos de pensar que la paciente debe guardar reposo absoluto, es, como ya hemos visto, una paciente que debe más bien tener actividad, porque la actividad física, los ejercicios aeróbicos, van a disminuir el riesgo de tener problemas como la preeclampsia, como la diabetes gestacional principalmente. Por supuesto, reduciendo las posibilidades de un incremento exagerado de peso que también puede aumentar los riesgos. Entonces, la intervención debe ser lo contrario. Debemos hablar con la paciente, instruirla con respecto a los beneficios de una dieta adecuada, del ejercicio, cambiar su estilo de vida, de tal manera que los riesgos se reduzcan. Y Ana, que pasaría de estar en una situación de angustia, inclusive hasta cierto punto con alguna afectación del punto de vista psicológico, por abordar en su primera consulta de una manera agresiva, de una manera diciéndole a la paciente que su embarazo va a ser fatal, vamos a decirlo así, esto es muy negativo para ella. En cambio, si lo abordamos desde otro punto de vista y desde el punto de vista psicológico, la paciente tiene más bien un grado de positividad hacia el embarazo
y podemos de alguna manera hacer intervenciones que nos permitan reducir los riesgos, Ana muy probablemente va a tener un embarazo de una manera normal que podamos llegar hasta un feliz término, inclusive teniendo un parto vía vaginal sin ningún problema, porque esa es otra cosa. Desde la primera consulta se le dice a la paciente que no puede parir porque es añosa, y lo pongo entre comillas porque a mi modo de ver esta es una palabra nefasta para el control prenatal de una mujer mayor de 35 años. Decirle que es añosa y que por eso todo va a ser negativo y más lejos de la realidad no puede estar. Entonces, en la medida que avanza el embarazo, debemos controlar la curva de peso, que la paciente se mantenga en un índice de masa corporal en incremento acorde a el índice de masa corporal con el que inició el embarazo. Si la paciente amerita la toma de aspirina, ácido acetil salicílico, producto del riesgo de preeclampsia, desde la semana 13 en adelante, tomarla, por supuesto, todos los días es muy importante. Una paciente que debe tener controles de tensión arterial de manera más exhaustiva, todo esto debemos tomarlo en cuenta. De igual manera, cuando llegue la semana 24, entre la semana 24 y 28, es una paciente que se le debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de carga de glucosa. Es muy importante. Y si es una paciente que tiene en el despistaje de diabetes pregestacional en la primera consulta 92 o más, también se le debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por supuesto, lo que es la ecografía morfogenética entre la semana 18 y 24, donde también se haga despistaje de el riesgo de parto pretérmino mediante la cervicometría, es muy importante. Y por supuesto, todo lo que es la evaluación de la ecocardiosonografía, de la neurosonografía, que nos permita establecer algún tipo de cambio o alteración en ese bebé. Ahora, son intervenciones necesarias y hay que hacerlas, pero lo que no se puede es sobredimensionar el riesgo. Es decir, prácticamente poniendo al riesgo como que si la paciente ya lo va a padecer. Este es el error. Mi recomendación a todo el personal de salud que ejercen el control prenatal, estudiantes de medicina, personas encargadas de alguna manera de atender a una mujer embarazada, que la mujer mayor de 35 años no tiene por qué ser considerada como que prácticamente es una fatalidad. Es decir, que no puede salir embarazada después de los 35 años, porque esto es un error. 35, 37, de hecho, de los 35 a los 44 años hay un incremento de los riesgos. Pero esto no quiere decir que la mujer tenga que vivir angustiada, tenga que vivir pensando en que cualquier momento pierde a su bebé, que no se puede parar de la cama, que si tiene un pequeño dolor, ya eso es que está perdiendo al bebé, porque esa angustia trae como consecuencia que esta mujer tenga una esfera psicológica muy negativa y esto incrementaría la probabilidad de que tenga un problema. Esta esfera psicológica de negatividad puede ser más perjudicial que cualquier factor de riesgo que ella pueda tener, incluyendo la edad o algún otro factor de riesgo. Por eso es que aquí se trata de intervenir cuando se tiene que intervenir para disminuir los riesgos. No se trata de incrementar el riesgo catalogando a la paciente, haciendo una inducción de terror para que esta paciente se sienta mal y entonces esto traiga como consecuencia efectos negativos durante el embarazo. El caso de Ana es un caso emblemático y es un caso muy frecuente. En países latinoamericanos, en el caso de mi país, Venezuela, ya se catalogan a las pacientes como criterio para cesárea porque son añosas y esto es un error. Es una paciente que perfectamente, encauzando el embarazo de manera adecuada, puede tener un embarazo a feliz término y un parto sin ningún problema. Esto hay que tomarlo en cuenta. Yo quiero que este video llegue a muchas personas y que puedan de alguna manera adquirir una conciencia acerca de esto y poder encauzar a estas mujeres que tienen un embarazo ya en estas etapas de su vida, que es una etapa muy linda de su vida, que es una etapa donde están en plenitud, es una etapa donde tanto psicológicamente como desde el punto de vista fisiológico están totalmente preparadas para llevar un embarazo en feliz término. Que se incrementen los riesgos, es verdad, pero para eso estamos nosotros, para poder intervenir en puntos específicos del control prenatal, para poder reducir estos riesgos y poder encauzar ese embarazo hacia la felicidad plena de que esa mujer, cuando llegue a los 9 meses,
pueda tener a su bebé en sus brazos y sentirse totalmente realizada. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.